Bienvenidos droides, hoy nos embarcamos en una serie apasionante donde daremos vida a un emblemático avión de la Segunda Guerra Mundial, el Junkers 87 Stuka del Afrika Korps. A lo largo de este vídeo vamos a recorrer tres etapas claves del proceso, desde hacer girar las hélices, pasando por integrar todo el avión en un único blueprint, hasta culminar con una cinemática con animación en vuelo. Y además daremos solución a un problema bastante frecuente en el tema del renderizado a través de QE. Por lo que quédate hasta el final y no te lo pierdas. Ajusten sus gafas de aviador y despeguemos. El Junkers Ju-87 Stuka fue un bombardero en picado alemán que desempeñó un papel crucial en la Segunda Guerra Mundial. Su diseño distintivo y su capacidad para ataques de precisión lo hicieron temido en los campos de batalla. He tenido la suerte de recorrer gran parte de Europa para investigar sobre la contienda. He tenido la oportunidad de estar en lugares icónicos como la guarida Lobo, las playas de Omaha, los búnkeres de Helgoland e incluso bajo el subsuelo de Berlín. Estos lugares, cargados de historia, me fascinan profundamente y proyectos como este me motivan a seguir explorando y recreando esos momentos tan cruciales de la historia. La batalla del Alamein fue un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial y nuestro objetivo es recrear ese ambiente con detalles cuidados. Para ello, vamos a crear un blueprint independiente para la hélice, con una variable de velocidad que nos permitirá animarla de forma fluida. Vamos a realizar la simulación de hélices en rotación con el avión inmóvil. Bueno, pues como podéis ver sería esa rotación de las aspas, ¿no? en el eje central. Para ello, ¿cómo lo podemos hacer? Realmente vamos a realizarlo generando un blueprint class. Paso bastante sencillo. Lo primero que tenemos que hacer, nos generamos una carpeta y botón derecho, vamos a seleccionar esta opción y la opción de actor. Vale, le vamos a poner un nombre. En este caso voy a poner el mismo que ya había hecho anteriormente. Spinning Propeller. Realmente vosotros podéis poner el nombre que queráis, ¿no? Como ya lo tengo con este nombre, le pongo el mismo nombre con el terminado en 2. A continuación lo que tenemos que hacer es abrir este blueprint class y en el panel superior, la pestaña superior izquierda, vamos a añadir y vamos a realizar la búsqueda de un static mesh. Y en este caso también le vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner propeller mesh. Y yo también le voy a poner el valor 2. Aquí lo que vamos a necesitar es insertar una valla, ¿no? En este caso unas hélices. Yo me había descargado unas hélices que las podemos ver aquí en SketchUp. En concreto ya me había realizado la descarga con el material y demás. Bien, si lo tenemos seleccionado y nos vamos de nuevo a esta pestaña, simplemente pulsando aquí la vamos a insertar. También la podríamos realizar la búsqueda, pero en mi caso me parece bastante más sencillo este paso. El siguiente paso sería variar la escala, a poner 0,5, porque son unos valores que me había comprobado yo anteriormente. De acuerdo, el siguiente paso sería ir a la pestaña Event Graph, donde vamos a generar un primer nodo que se va a llamar Event Thick. Este va a ejecutar, es un nodo que va a ejecutar su lógica en cada frame en este caso. Y siguiente paso, podríamos sacar un ramal y buscar Add Local Rotation. Esto realmente
Aún tenemos que generar una variable y demás, pero bueno, sería como los primeros pasos. Una vez tenemos generado esto, aquí en el valor de i a veces va a variar en función del pivote, los ejes y demás. Aquí podemos empezar a ponerle un valor. Esto sería provisional, ¿vale? Ya que luego estamos poniendo un valor en i, en el pitch, ¿no? Y luego, pues poco a poco tenemos que ir mejorándolo. Realmente, como os comentaba, ahora sería el turno de generar, pues bueno, una variable para dar un valor de la velocidad que sea editable, ¿no? Si nos fijamos en el panel de izquierda en variables, podemos generar una variable. En este caso le podemos decir rotation speed. Rotation speed, ya la tenemos generada y queremos que sea una variable float. El motivo de que sea float es para que se mida el valor de forma numérica. Una vez tenemos generado esto, nos vamos a la paleta de details y queremos seleccionar la opción instance editable, es decir, queremos que el valor sea editable. El siguiente paso lógico sería realmente deberíamos conectar el nodo aRotation con esta variable. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros, para lo que sería el pin, ¿vale? No nos deja conectar porque realmente cuando la dejamos aquí, vamos a ver que es un nodo de color verde y queremos conectar con un nodo de color, un pin, ¿no? En este caso de color lila, ¿vale? Esto no nos permite realizar esta conexión. Por tanto, tenemos que hacer unos pasos previos antes de poder enlazar y conectar. Lo que está pasando es que el nodo local rotation espera un rotator como entrada para su pin delta rotation, pero la variable rotation speed es un tipo float. Por eso ves que el color verde, ¿no? El color lila, las conexiones son diferentes, ¿no? Necesitamos realmente convertir el float en un rotator para que la conexión sea válida. Esa sería como la clave. Por tanto, el nodo add local rotation espera una estructura de datos tipo rotator para el pin delta rotation, ¿no? Pero bueno, nosotros al estar utilizando el float representamos la velocidad de rotación y queremos que ese valor float se convierta en un rotator, como hemos comentado. Por tanto, los pasos que tendríamos que hacer sería crear un make rotator. Para generar el make rotator, antes lo que tenemos que hacer es creamos un nodo make y aquí lo tenemos. De acuerdo, ya lo tenemos generado. Este lila, de color lila, sí que ya lo podemos conectar aquí. Y ahora, si os dais cuenta, la variable al arrastrarlo y conectarlo, en este caso con el PIS, esto sí que ya nos permitiría, ¿de acuerdo?, realizar esta conexión. Relativamente lo tendríamos más o menos realizado, pero bueno, nos queda un paso por medio realmente, ya que necesitamos generar lo que queremos es, vamos a multiplicar la rotation speed por el delta seconds para que el movimiento de rotación sea independiente de los frames. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Añadir este nodo que os estoy comentando, que es multiply. Lo tenemos aquí. Este es el nodo que debe quedar conectado realmente. Vamos a conectar esta variable que habíamos hecho anteriormente. Vamos a conectar el nodo verde con el nodo verde y ahora, si os dais cuenta, vamos a conectar verde con verde. Ahora sí que tendríamos generada esa estructura de nodos para que realmente le vamos a dar la variable es la que le va a dar ese valor, ¿vale? Una vez ya lo tenemos generado, vamos a compilar y ahora habéis visto que al compilar se ha habilitado esta opción que es rotation speed, es decir, gracias a la variable le vamos a poder indicar un valor para que genere esa rotación, ¿no?, en el eje Y. De hecho, yo en principio
Lo hice para el eje Z, pero me di cuenta que realmente no estaba haciendo la rotación en el eje correcto, ¿vale? Por tanto, esto a veces podéis probarlo hasta que realmente esté correcto. En este caso yo lo he comprobado que es en mi eje Y. Y aquí es donde colocaría el valor. Una vez lo tenemos compilado, ahora lo que tenemos que hacer, el siguiente paso, sería dentro del blueprint class que hemos generado. Bien, vamos a hacerlo aquí para que lo veáis un poquito más. Cuando ya colocamos el modo play, si os dais cuenta va a estar parado. ¿A qué se debe? Bueno, pues lo que estábamos comentando hace un momento, no le hemos indicado ningún valor. En el momento que le pongamos un valor 4000, compilamos de nuevo y ahora sí, ¿vale? Nos estamos fijando realmente en este eje, ¿no? En esta hélice. Ahora sí que vamos a verlo, realmente cómo se comporta. ¿Veis esa rotación? Ahora sí que está funcionando perfectamente. Bien, pues el siguiente paso ya que nos quedaría sería ubicar estas hélices realmente donde nos interesa. Si os dais cuenta, yo ya las he ubicado en el morro del avión y por eso lo estamos viendo así. En esta segunda etapa vamos a agrupar todas las partes del avión en el fuselaje, el morro y las hélices dentro de un solo Blueprint Class. La idea es centralizar todos los componentes para que funcionen juntos de forma eficiente y modular. Por tanto, nos proponemos realizar un blueprint del avión completo con hélices integradas. Repetiremos parte del proceso anterior, pero ahora dentro de un contexto más completo. Las hélices se integrarán directamente en el mismo blueprint del Stuka. Este tipo de enfoque permite reutilizar el avión en múltiples escenas y facilita futuras animaciones y ajustes. Vamos a darle a la opción Blueprint Class, Actor. Y le vamos a llamar, como ya tengo el ejemplo hecho anterior, le voy a llamar Stuka 2. Seleccionamos el Stuka 2, vamos a abrir esta pestaña, la podemos dejar aquí y vamos a buscar este avión, en concreto yo ya lo tenía descargado aquí. Vamos a buscar el fuselaje, que lo tenemos aquí. Una vez teniendo seleccionado ese fuselaje, vamos a añadir, add, y vamos a buscar Static Mesh. Static Mesh. En este caso, como ya lo tenía seleccionado, directamente me lo ha incorporado. Si no tuviese seleccionado ese fuselaje, ahora tendría que, en esta pestaña, en esta sección, al pinchar este icono directamente lo tendríamos. Es cierto que la escala no es correcta. Yo anteriormente ya he revisado el valor de la escala y en este caso le voy a poner estos valores. De acuerdo, una vez lo tenemos podríamos cambiar el material. Muy sencillo. De igual forma que hemos hecho, aquí tenemos diferentes materiales del avión, como estamos trabajando en un teatro de guerra en el norte de África. Simplemente seleccionamos ese material y ya tendríamos aquí el cuerpo del fuselaje principal. De acuerdo, ahora lo que queremos incorporar sería, bueno, pues el resto del morro, el resto de las hélices que hemos creado anteriormente. Bien, lo primero que vamos a hacer es, vamos a añadir, y en este caso van a ser hijos de, será Child Actor. Le vamos a decir, cambiamos el nombre, puede ser morro o lo que sea. Y en este caso, yo ya me he comprobado antes la escala, sería con valor de 1. Teniéndolo seleccionado, tenemos seleccionado el Blueprint Class que hemos hecho anteriormente y en este icono lo arrastramos y ya se inserta en la posición que queremos. Y de la misma forma vamos a incorporar otro Child Actor que le vamos a decir hélice, en este caso le voy a decir hélice 2 y vamos a hacer la misma acción como lo habíamos creado en el vídeo anterior, que ya, si os dais cuenta, ya tienen su propia configuración y todo esto es lo que ya habíamos configurado, programado
Entonces, nada, simplemente vamos a seleccionarlo, igual que hemos hecho, nos vamos a, teniendo seleccionado de hecho, tiene que ser hijo de, a ver, vamos a ver, es un hijo del Stuka. Teniéndolo seleccionado, vamos a arrastrar. Y aquí sí que el valor de la escala, evidentemente, como podéis ver, es un valor muy grande. 001. A veces tenemos que ir probando las diferentes escalas hasta dar con la escala pues que realmente se ajusta, ¿no? De acuerdo, lo tendríamos ahí. Esta escala me podría valer. Nos acercamos. Ahora lo que tenemos que hacer es realmente dejarlo en la posición que nos interesa. ¿De acuerdo? Yo creo que esta posición pues está bien. Y esta escala, pues bueno, podemos ajustar un poquito más la escala incluso. Podría ser 008. 0,8 para hacer un poquito apenas más pequeña. De acuerdo, yo creo que esta escala sí que ya sería la correcta. Tenemos configurado ese Blueprint Class anterior con la programación. Simplemente es ajustar y ahora vamos a guardar, compilar y en principio ya tendríamos el Blueprint Class completo de este avión. Vamos a comprobar que todo haya funcionado correctamente. Vamos a ponerlo, insertarlo aquí en pantalla. Por ejemplo aquí. Vamos a centrar en él. Importante siempre guardar. Acordaros, son puntos necesarios porque a veces podemos tener alguna que otra sorpresa. Y nada, y como os había comentado, modo juego, le vamos a dar a play y en principio ya tendríamos nuestro avión en movimiento. Y como esto ya se comporta como una única pieza, como podéis ver, aunque lo rotemos, los calemos, etcétera, ya tendríamos lo que estábamos buscando. Y un breve paréntesis. Esto es de Unreal Droid, un proyecto donde el mundo real se fusiona con el digital para crear experiencias únicas. Viajo a los lugares históricos para explorarlos, documentarlos y empaparme de su atmósfera. Esa información, esas sensaciones, se transforman en inspiración para construir escenas y cinemáticas dentro de Unreal Engine. Y llegamos a la etapa final, que es crear una cinemática donde el avión vuela mientras sus hélices giran. Para esto vamos a usar el sequencer de Unreal Engine y animar tanto el movimiento del avión como la rotación constante de las hélices. Bien, ahora nos proponemos realmente hacer una cinemática utilizando este Blueprint Class del avión completo, pero sobre todo lo que queremos es dotar al avión de ese movimiento en las hélices. Si os dais cuenta, ahora mismo, conforme lo tenemos, hemos arrastrado a la escena el avión, ese Blueprint Class, y lo que podemos ver, bueno, hemos hecho unos ajustes muy sencillos. Si os dais cuenta, bueno, ahora mismo estaríamos en la cámara. Hemos hecho una cinemática muy sencilla, hemos incorporado el avión, le hemos dado un movimiento que vaya de un punto a otro punto y luego una cámara que le sigue. Vamos a ver cómo ha quedado, no voy a explicar cómo hemos hecho este proceso, muy sencillo la verdad, y aquí lo podemos ver. Tenemos ese avión que se va desplazando y nada, y una cámara que le sigue. Podemos verlo de nuevo. Y aquí observamos, si os dais cuenta, que esas hélices están estáticas. Bien, aquí es donde viene un poco este vídeo, cómo solucionar esto para que realmente pues, nos dé esa sensación de vuelo del avión y efectivamente que estén en movimiento esas aspas. Bien, lo primero que tenemos que hacer es configurar los nodos, ¿vale?, que componen este Blueprint Class. Entonces, aquí tenemos, es el que habíamos generado ya anteriormente, y si lo abrimos en la pestaña Event Graph, hasta el momento lo que teníamos es la animación para las hélices que realmente tuviesen esa rotación. Bien, en parte estos nodos nos sirven, es decir, tendremos que volverlos a hacerlos, pero no en esa hélice suelta, sino en este
Blueprint Class, debemos realizar de nuevo, que aquí lo podéis ver conforme lo hicimos, a partir del event tick, se aplica una rotación a nuestra malla y luego creamos una variable. Esto no sería necesario, creamos una variable a través del main rotator, ¿de acuerdo? Y está unido de esta manera. Para la cinemática, lo que nos va a hacer falta, aparte de esta configuración, es un nodo llamado Custom Event. Y aquí lo tenemos. Y le vamos a llamar Sequencer Tick. Si queréis, yo le pongo otro número porque he hecho alguno anterior. Y este nodo tiene que estar conectado de esta manera. Es decir, al add local rotation vamos a tener el event tick y el sequencer tick. De acuerdo, esta configuración nos vale. Compilamos. Bien, siguiente paso. Una vez tenemos esa configuración, debemos en la cinemática realizar algunos pasos adicionales, porque si ahora lo comprobamos vamos a ver de nuevo que bueno, no hay ningún cambio significativo respecto a lo que hemos visto anteriormente. Y es que aquí debemos en la cinemática realizar algunas gestiones. Sobre el Stuka, es decir, ya nos hemos llevado, ya sabéis cómo se hace, seleccionamos la malla, ¿vale? Botón, bueno, seleccionamos la malla en el visor y en track, como sabéis, add to sequencer, y aquí tendríamos, bueno, saldría en primera posición ese elemento. Ya lo integramos, lo tenemos aquí. A través del botón, una vez lo tenemos en la cinemática, botón track, y aquí es importante generar un evento. Event repeater. Y ya lo tendríamos. Este evento de alguna manera va a llamar a esa configuración de nodos, ¿no? En el sentido de lo que queremos es que se incorpore esa rotación. Una vez tenemos ya generado ese evento, ese repeater, ahora lo que tenemos que hacer es botón derecho en propiedades y tenemos que ir a evento, ¿de acuerdo? Y aquí Quick Bind. Y aquí tenemos que buscar realmente sería buscar el sequencer tick 3, ¿no? Que es el que hemos creado anteriormente. El sequencer, ahí lo tenemos, ¿de acuerdo? Sequencer tick 3. Aquí estaría. Bueno, este ha dejado de funcionar, que era el que tenía anterior. Y ya lo tenemos unido así. Todo está perfecto, lo guardamos. Y una vez realmente tenemos esto, nos queda un paso más. Podemos ver cómo todavía no está en movimiento esas hélices. ¿Y qué paso nos quedaría? Bueno, una vez hemos llamado ese sequencer tick, el último paso, encima de la barra de eventos, botón derecho, propiedades, muy importante, Call in Editor. Lo seleccionamos y ahora, como podéis ver, lo hemos conseguido. Ya tenemos esa cinemática funcionando perfectamente con las hélices en movimiento, que es lo que estábamos buscando. Y nada, y ahora ya nos quedaría continuar con los vídeos en la parte del Movie Render Queue, donde vamos a, pues, como sabéis, a llamar a esa cinemática, vamos a configurar y demás. En concreto, lo que os quiero mostrar es un error bastante típico que nos sale cuando estamos renderizando en el Movie Render, y es un error bastante típico que en ese renderizado no se sitúa, no lo visualizamos a partir de esa cámara, sino de otro punto en concreto de donde se plaza el personaje. Vamos a ver ese error que os comentaba. Nada, ya tendríamos ajustado, llamamos a la cinemática que tenemos, bueno, ya la tenía ubicada, hacemos la configuración, no voy a entrar ahora ahí, le damos una salida, etcétera. Vale, y ahora es donde vamos a ver ese error que os comentaba, que como podéis ver no se emplaza esa cámara donde la teníamos ubicada, ¿no? En el sequencer, sino que, bueno, coge como punto de partida donde teníamos emplazado ese start del personaje, y eso no es lo que queremos. Por tanto, forma de solucionarlo:
La verdad es muy sencillo, llevamos la barra al inicio y vamos a llamar a esa cámara a través de Track, Camera Cut Track, y una vez la tenemos aquí en el más, New Binding, y llamamos a esta cámara que es la misma que tenemos aquí. Entonces, una vez la hemos llamado, aquí la tendríamos, está correcto, se está cargando y nada. Una vez lo tenemos ahí, volvemos a la parte anterior, guardamos, vamos a darle play y ahí la tenemos. Y ahora sí, tenemos que guardar el archivo, le vamos a dar y ahora sí que vamos a ver cómo efectivamente se renderiza en el punto donde hemos asignado la cámara, que es lo que habíamos ajustado en nuestro sequencer. Ahora el Stuka no solo está integrado en un blueprint, sino que también es parte de una cinemática con movimiento y hélices animadas. Ahora ya puedes crear proyectos en Unreal Engine integrando aviones de la Segunda Guerra Mundial con hélices en rotación y en plena acción. ¿Qué opinas? Ayúdame a seguir creando contenido de calidad. Gracias por ser parte de este viaje. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.